Un agente de operaciones negras, enterrado en lo más profundo de una misión no reconocida en territorio enemigo, recibe una alerta clasificada desde una fuente imposible, su propia familia. Sin esperar órdenes, desaparece de los radares y regresa bajo una identidad falsa. Al llegar a su ciudad natal, todo parece congelado en una calma anormal. Pero al doblar la esquina hacia su casa, un estruendo desgarrador rompe la quietud. La oscuridad lo recibe como si lo estuviera esperando. Da un paso dentro, y el infierno comienza. Pero antes suscríbete al canal para ayudarnos a llegar a los 1000 suscriptores y comenta desde donde nos ves. La ciudad parecía suspendida en el tiempo, pero Santiago Murillo sabía, con cada fibra de su cuerpo, que el mundo que había dejado atrás ya no existía. El avión aterrizó con la suavidad de un susurro, como si incluso la pista supiera que no era bienvenido. Llevaba 7 años fuera, 7 años que no se podían medir con relojes ni calendarios, porque allá donde había estado, un desierto sin nombre, una guerra sin sentido, los días se confundían con las noches. Y la vida con la muerte. Fue dado por desaparecido junto a su escuadrón en una emboscada de la que solo él salió caminando. Nunca volvió a contactar. No porque no pudiera, sino porque no se atrevía. El uniforme se quedó atrás el día que fingió su propia muerte para sobrevivir. Ahora vestía ropa prestada, cargaba una mochila con lo poco que quedaba de sí mismo, y un rostro cubierto por una barba descuidada y una gorra que ocultaba su mirada. Pero sus ojos, esos no mentían. Eran ojos de alguien que lo había visto todo, y que no estaba seguro de querer seguir viendo. No avisó a nadie. Ni a sus superiores, ni a sus viejos amigos, ni a su familia. Solo volvió. Porque un mensaje, una frase repetida con voz temblorosa en una vieja nota escrita a mano, había llegado a sus oídos a través de canales que jamás debieron cruzarse: Emma pregunta por ti. Eso era todo. 2 palabras, su nombre, y Emma. Una niña que no conocía. O que, más bien, no sabía que existía. La casa estaba exactamente donde la había dejado, en la esquina sur del viejo bulevar, flanqueada por un árbol de ramas retorcidas que solían llenarse de luces en Navidad. Pero ya no había luces. Ya no había colores. La fachada parecía más vieja, las ventanas selladas como si quisieran que nadie mirara dentro, y un silencio espeso flotaba en el ambiente, como si cada ladrillo contuviera un secreto imposible de pronunciar. Santiago se quedó parado frente a la puerta más tiempo del que hubiera querido. El sonido de sus propios latidos era lo único que lo mantenía anclado a la realidad. No recordaba haber tenido tanto miedo, ni siquiera en medio del tiroteo que lo dejó enterrado vivo durante 3 días. Esta vez no había balas ni explosivos, pero algo en su interior gritaba que lo que iba a encontrar dentro de esa casa podía ser mucho peor. Empujó la puerta con lentitud, apenas aplicando fuerza, y ésta se abrió sin resistencia, como si alguien la hubiera dejado esperando. El crujido de las bisagras se sintió como un grito en la oscuridad. Adentro, la penumbra gobernaba cada rincón, apenas interrumpida por el parpadeo errático de un televisor encendido sin sonido. Todo estaba en su lugar, pero nada tenía alma. Las fotos familiares seguían colgadas, aunque cubiertas de polvo. El sofá tenía una manta arrugada que no se usaba. Y el aire olía a encierro, a humedad, a ausencia de vida. Y entonces la vio. Sentada en el suelo, justo frente a la pantalla, había una niña de unos 10 años. Tenía las piernas cruzadas, el cabello despeinado cayéndole sobre los hombros, y los ojos fijos en la nada. No jugaba. No hablaba. No se movía. Solo existía. Y cuando levantó la mirada, sus ojos se encontraron con los de Santiago y, por un instante que pareció eterno, el mundo se detuvo. Ella no gritó. No se asustó. No preguntó quién era ese hombre sucio, agotado, que acababa de entrar por la puerta sin tocar. Solo lo miró con una calma tan antinatural que Santiago sintió que le faltaba el aire. Y entonces, con una voz suave, sin rencor ni miedo, solo una extraña mezcla de resignación y esperanza, la niña pronunció algo que lo hizo tambalear. Papá. El tiempo colapsó. Santiago sintió que el piso bajo sus pies desaparecía. Esa voz. Ese rostro.
La forma en que fruncía el ceño al hablar. Era Valeria, era su reflejo exacto. Pero eso no tenía sentido. Cuando él se fue, Valeria no esperaba un hijo. No lo dijo. Nunca lo mencionó. ¿Era eso posible? ¿Lo supo y lo ocultó? ¿O había algo más oscuro? Tragando saliva, dio un paso hacia ella con cautela, como si al acercarse pudiera deshacer el momento. ¿Quién eres?, preguntó con una voz que no sentía suya. La niña no dudó. No tembló. Solo se levantó con lentitud, manteniendo los ojos fijos en él, y con una firmeza que no coincidía con su tamaño, respondió. Soy Emma. Y tú eres Santiago Murillo. Mi papá. El silencio que siguió fue absoluto. Ni la televisión, ni el viento, ni los ecos del mundo se atrevieron a interrumpir. Santiago sintió cómo se le partía el alma en pedazos que no iba a poder volver a juntar. Estaba ante su hija. Una hija que no sabía que tenía. Una hija que lo reconocía sin haberlo visto nunca. Y entonces, justo cuando el aire parecía volver a sus pulmones, la niña añadió algo más. Algo que lo rompió por completo. Mamá me lastima cuando no estás. Santiago no comprendió. No del todo. No de inmediato. El sentido de esa frase retumbó en su pecho como un eco de algo que no quería aceptar. ¿Cómo era posible? ¿Valeria? ¿Lastimándola? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué había pasado aquí en su ausencia? Dio un paso más, instintivamente, pero entonces un sonido a sus espaldas lo paralizó. Unas pisadas lentas, suaves, pero cada una pesando como un martillo. La escalera al fondo del pasillo crujía con cada paso descendente, como si la casa misma se quejara. Santiago se dio la vuelta con el corazón en la boca. Y entonces la vio. Valeria bajaba los escalones, descalza, con un camisón blanco manchado. Su cabello estaba recogido de forma descuidada, y sus ojos no eran los mismos. Ya no eran los ojos de la mujer que amó. Ni los de la madre que imaginó. Eran ojos vacíos, insondables, como pozos sin fondo. Y su voz, cuando habló, no llevaba emoción, ni sorpresa, ni alegría. No deberías estar aquí, Santiago. Y en ese momento, Santiago entendió algo con una certeza que le heló la sangre: esa casa no era su hogar. Ya no. Lo que vivía allí, lo que había crecido entre esas paredes durante su ausencia, no era lo que había dejado atrás. Algo profundamente equivocado, enfermizo, se había arraigado en su ausencia. Y lo peor era que aún no tenía idea de qué. Solo sabía que había llegado demasiado tarde. El silencio se adueñó del espacio como un humo invisible, espeso, cargado de cosas que nadie se atrevía a nombrar. Santiago no supo qué parte de Valeria lo inquietó más, si la forma en que bajó la escalera con movimientos tan suaves que parecían ensayados o el hecho de que su rostro no expresaba absolutamente nada. Ni sorpresa, ni alegría, ni ira, ni siquiera miedo. Era como si lo hubiera estado esperando desde el primer día en que él desapareció, como si supiera que volvería, y como si supiera exactamente qué iba a encontrar al cruzar esa puerta. Ella avanzó con lentitud, como una sombra densa flotando en el pasillo, y cuando se detuvo frente a él, la distancia entre ambos era apenas de unos pasos, pero emocionalmente parecían años luz. Él la observó con una mezcla de desconcierto y desconfianza. Seguía siendo hermosa, sí, pero ya no era la mujer que solía reír sin miedo, ni la que bailaba con los pies descalzos en el jardín. Aquella Valeria parecía muerta y lo que quedaba frente a él era algo que sobrevivía a base de rutina, oscuridad y secretos que se apilaban como huesos bajo la alfombra. ¿Por qué no me llamaste?, preguntó Santiago finalmente, sin alzar la voz, como si temiera despertar a algo que aún dormía en las sombras de esa casa. Ella ladeó la cabeza, como si la pregunta le costara procesarla, y luego esbozó una sonrisa breve, completamente vacía, que no alcanzó a tocarle los ojos. Porque no eras parte de esta vida ya, respondió con una calma que lo desarmó completamente. Estabas muerto. Lo entendí. Lo acepté. ¿Y Emma? Emma también lo entendió. Pero Emma, parada detrás de él, no parecía estar de acuerdo.
Sus pequeños dedos temblaban, aferrados al borde de su camiseta, como si aferrarse a su padre pudiera protegerla de todo lo que el resto del mundo había dejado de ver. Santiago la miró por encima del hombro. El miedo en sus ojos no era nuevo. Era antiguo. Era el tipo de miedo que ya se ha vuelto costumbre. Esa clase de miedo que nadie nota porque se disfraza de silencio. Y entonces supo que, más allá de lo que Valeria dijera, algo en esa casa estaba profundamente equivocado. Ella me encierra a veces, susurró la niña sin mirar a nadie, solo al suelo. Cuando lloro, dice que molesto, pero yo no quiero molestar, solo quiero dormir, pero no puedo. Valeria alzó una ceja, como si la acusación de su hija fuera irrelevante, como si se tratara de un malentendido, un comentario fuera de lugar, como si no mereciera ni una réplica. Pero Santiago ya no podía sostenerse en ese estado de confusión pasiva. Dio un paso adelante, colocándose entre las dos, su cuerpo reaccionando por puro instinto protector, ese que durante años solo había usado con sus compañeros en combate, y que ahora despertaba con una intensidad brutal por alguien a quien acababa de conocer, pero que era sangre de su sangre. ¿Qué está pasando aquí, Valeria? Su voz fue más firme, con esa tonalidad que no usaba desde la guerra, la de un hombre que exige respuestas. ¿Por qué me habla así esta niña? ¿Por qué te mira con tanto miedo? Ella no respondió de inmediato. Caminó hacia la cocina, con los pies descalzos deslizándose por el suelo como si flotara, y desde allí, sin girarse, habló mientras servía una taza de té como si todo fuera normal. Estás cansado. Estás proyectando cosas. La guerra te rompió, Santiago. A mí también me rompiste tú cuando decidiste desaparecer. Hice lo que pude, crié a tu hija sola, con los medios que tenía, y no necesito que vengas a juzgarme cuando apenas acabas de cruzar esa puerta. No tienes derecho. Santiago sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era la respuesta. No era la reacción. Todo era demasiado frío. Demasiado pulcro. Como si cada palabra hubiera sido ensayada, medida, preparada con la precisión de alguien que no improvisa ni siente, solo manipula. ¿Por qué duerme con la puerta cerrada con llave desde fuera? Preguntó, cada vez con menos paciencia. Valeria soltó una risa corta, un poco histérica, como si la pregunta fuera absurda. Es sonámbula. Se escapa. Una vez casi se mata bajando las escaleras. Es por seguridad. Pero Emma negó lentamente con la cabeza, y su voz volvió a sonar, esta vez más baja, apenas un hilo de aliento. No es por eso. Ella pone una silla detrás de la puerta. Yo la oigo, y a veces canta. Santiago sintió como algo en su pecho se desgarraba. No por el miedo. No por la ira. Sino por una certeza invisible que comenzaba a encajar en su mente como piezas de un rompecabezas enfermo. Emma no estaba mintiendo. Su tono, sus palabras, el temblor de su labio inferior, la forma en que lo miraba buscando ayuda, todo gritaba verdad. Y lo que más lo aterraba era que Valeria tampoco parecía estar mintiendo. Simplemente, parecía convencida de lo que decía. Como si en su mundo, en su lógica torcida, todo tuviera sentido. Esa noche, Santiago no se fue. No podía. No iba a dejar a su hija con alguien que ya no reconocía. Pero tampoco sabía exactamente con qué estaba lidiando. Solo sabía que el peligro no era algo que pudiera enfrentar con armas o entrenamiento. Era más profundo. Más sutil. Y mucho más peligroso. Esa noche, Emma durmió aferrada a su brazo. Y aunque intentó no cerrar los ojos, en algún momento el sueño lo venció. Pero justo antes de caer en la inconsciencia, sintió un crujido en el pasillo, una figura parada frente a la puerta del cuarto, y una canción murmurada con voz ronca que se desvanecía en la oscuridad. Una canción de cuna, que no tenía letra, solo un murmullo ahogado que erizaba la piel. La mañana llegó como una sombra tenue, tímida, colándose por las rendijas de las cortinas sucias que parecían llevar años sin abrirse del todo. La luz no tenía fuerza dentro de aquella casa, como si el propio sol se negara a entrar por completo en un lugar que había dejado de ser hogar hacía demasiado tiempo. Santiago despertó con la sensación de no haber dormido,
el cuerpo entumecido por el suelo duro, pero no fue el dolor físico lo que lo inquietó, sino la memoria exacta de lo último que había escuchado antes de perder el conocimiento, una voz femenina tarareando desde el pasillo, una melodía arrastrada, hueca, demasiado lenta como para ser un canto, demasiado cruel como para ser una canción de cuna. Emma seguía dormida a su lado, su pequeño cuerpo encogido como si temiera expandirse, como si hasta el acto de respirar pudiera hacer que algo la escuchara. Santiago se incorporó con cuidado de no despertarla y caminó lentamente hacia la puerta, sin hacer ruido, sin encender luces, dejándose guiar solo por la intuición que durante años le había salvado la vida en tierras hostiles. Al abrir la puerta, no encontró a nadie en el pasillo. Pero el aire estaba distinto. Pesado. Cargado de un olor metálico que no identificó de inmediato. No era sangre. No era óxido. Era algo intermedio, algo desagradablemente orgánico, como si la casa misma transpirara recuerdos podridos. Bajó las escaleras. La cocina estaba impecable, casi demasiado limpia para el desorden emocional que había sentido la noche anterior. La tetera seguía sobre la hornalla, fría, intacta. No había señales de desayuno. No había señales de que Valeria hubiera bajado esa mañana. Caminó hasta la sala, y fue allí cuando lo vio. El cuadro familiar colgado junto a la repisa había caído al suelo. El vidrio estaba roto, pero la fotografía no. Era una imagen antigua, tomada antes de su partida, donde Valeria aún sonreía con autenticidad. Santiago también sonreía, más joven, con los brazos alrededor de su cintura. Pero lo que hizo que sus dedos temblaran no fue la foto, sino la marca en la pared, justo detrás de donde el cuadro había estado colgado. Una palabra escrita con algo oscuro, casi invisible si no se miraba desde cierto ángulo. Una palabra trazada con descuido, pero con intención. Vete. No lo dijo en voz alta. No la tocó. Solo se quedó ahí, de pie, observando la pared, sintiendo como el eco de esa palabra parecía rebotar dentro de su mente, como si la casa se estuviera cansando de fingir. Como si poco a poco comenzara a mostrar lo que realmente escondía. Valeria apareció minutos después, bajando con la misma calma antinatural que la noche anterior. Tenía la misma ropa, el mismo rostro sin expresión, los mismos ojos ausentes. No pareció notar el cuadro en el suelo, ni la tensión en el ambiente, ni la rigidez en los hombros de Santiago. Fue directamente hacia la cocina, sirvió agua en un vaso y se la bebió como si llevara horas sin hacerlo. Luego lo miró, sin interés, sin afecto, con la distancia de quien observa a un extraño. No deberías haber dormido aquí, dijo, como si hablara con un huésped incómodo. Santiago, aún con la imagen de la palabra en la pared en su cabeza, respiró profundo, conteniéndose. Emma no va a dormir sola otra vez, dijo, no como una petición, sino como una decisión. Valeria lo miró unos segundos más, lo suficientes como para que el silencio se volviera incómodo, y luego asintió con una lentitud que parecía sarcasmo. Haz lo que quieras. Eres un fantasma, actúas como uno, hablas como uno, y vas a desaparecer otra vez. Así que juega a ser padre mientras puedas. Pero no te quedes más de lo necesario. La frase cayó como un puñal. No por su dureza, sino por la indiferencia con la que fue pronunciada. Como si Valeria estuviera realmente convencida de que él no tenía poder sobre lo que estaba ocurriendo, como si supiera que, tarde o temprano, algo más fuerte lo sacaría de esa casa. Durante el día, Santiago intentó hablar con Emma, lejos de Valeria, en voz baja, con el cuidado de no presionarla, porque podía ver que incluso el sonido de pasos fuertes la hacía tensarse. Como si estuviera acostumbrada a los estallidos emocionales más que al cariño. Le preparó algo de comer, pero ella comió poco. Le preguntó sobre sus días, sobre la escuela, pero ella no iba a la escuela. No tenía amigos. No salía del patio. No recordaba haber ido nunca a ningún sitio que no fuera esa casa. Ella dice que es por mi bien, murmuró Emma mientras pintaba algo en un cuaderno raído que tenía las esquinas húmedas. Que afuera hay cosas malas. Pero yo siento que adentro es donde viven. Santiago se agachó para ver el dibujo. No era un sol.
No era una casa. No era una figura infantil. Era una habitación cerrada. Un cuarto con una cama, una lámpara torcida y un ojo dibujado sobre la pared. Solo un ojo. Grande. Abierto. Observando. ¿Qué es eso?, preguntó, tratando de no sonar alarmado. Emma no lo miró. Solo murmuró, bajito, con una voz que parecía no ser del todo suya. A veces se abre. A veces se mueve solo. Esa noche, Santiago decidió no dormir. No porque temiera por él, sino porque tenía la certeza de que si cerraba los ojos otra vez, algo sucedería que no podría revertirse. Se sentó junto a la puerta del cuarto, abrazado a su mochila, con la espalda contra la madera y los oídos atentos a cada crujido. Valeria no subió a verlos. No dijo nada. No volvió a cantar. Pero alrededor de las 3 de la madrugada, mientras el reloj colgado en la pared del pasillo emitía un leve tic-tac apenas audible, algo cayó en la planta baja con un estruendo seco. Como si una silla hubiera sido empujada con violencia. Santiago se puso de pie en un segundo. Emma seguía dormida, pero murmuraba entre dientes, apretando los puños. Detrás de la puerta, el pasillo estaba oscuro. Pero desde abajo, se escuchaba algo. Un goteo. Uno lento, constante, que no parecía venir de una canilla, sino de algo más viscoso. Bajó las escaleras sin encender la luz. Cuando llegó a la sala, no vio a Valeria. Pero sobre la alfombra, junto al sillón, había algo que antes no estaba, una caja abierta, llena de muñecas antiguas. Todas con los ojos arrancados. Y en la pared, justo donde había estado la palabra vete, ahora había otra frase escrita con tinta más fresca. No es ella la que me encierra. Santiago retrocedió un paso, el estómago revuelto, los sentidos alertas. Y por primera vez desde que había vuelto, entendió que el problema en esa casa no era solo Valeria. No estaba lidiando solo con una madre inestable, ni con los efectos del abandono o el trauma. Había algo más. Alguien más. Y esa noche, decidió que no se iría hasta descubrir exactamente qué. La luz del amanecer no trajo consuelo, solo hizo que los rincones más oscuros de la casa se volvieran visibles, como heridas abiertas que ahora estaban al descubierto. Santiago no había dormido. Había pasado el resto de la noche sentado frente a la puerta del cuarto de Emma, con el oído pegado a los sonidos del piso inferior. Los ojos fijos en el vacío y las manos apretadas alrededor de una linterna que nunca encendió. Cada vez que cerraba los párpados, aunque fuera por un segundo, el rostro de una de aquellas muñecas sin ojos se dibujaba en su mente, y junto a él, la frase grabada en la pared, no es ella la que me encierra. La pregunta lo devoraba desde dentro. Si no era Valeria, ¿entonces quién? ¿Qué otra fuerza operaba dentro de esos muros? ¿Era posible que su hija hubiera estado conviviendo con algo más que una madre rota? ¿Y él, había traído consigo algo de la guerra, algo que ahora contaminaba la casa? No. Era más viejo. Más profundo. Más íntimo que todo eso. Emma despertó al alba. No dijo buenos días. No sonrió. Solo se sentó en la cama con la espalda recta y la mirada clavada en un punto de la pared. Cuando Santiago intentó hablarle, ella negó con la cabeza, suave, como si sus pensamientos fueran más fuertes que cualquier palabra. Anoche vino, dijo, sin mover los labios demasiado. Se sentó aquí. A mi lado. No me tocó, pero no podía moverme. Quise llamarte, pero no podía mover la boca. Santiago sintió que se le secaba la garganta. Se sentó con ella en la cama, y con voz pausada le preguntó lo que no quería preguntar. ¿Quién era, Emma? Ella tardó. Como si cada palabra le costara dolor físico. Como si el simple hecho de recordarlo le produjera una herida nueva. No sé. No la veo bien. A veces es mamá, pero no habla como ella. Y otras veces tiene el mismo olor que el sótano. Santiago frunció el ceño. El sótano. Nunca lo había visto. Ni siquiera recordaba que aquella casa tuviera uno. Fue construido por el padre de Valeria,
eso lo sabía. Un hombre que, según recordaba vagamente, había muerto encerrado allí durante una tormenta. Lo habían encontrado una semana después, sentado junto a la caldera, sin signos de violencia, pero con el rostro deformado por un gesto indescriptible. Como si hubiera visto algo tan perturbador que su mente no logró resistirlo. Esa tarde, cuando Valeria salió sin decir a dónde, con la indiferencia de quien ya no da explicaciones, Santiago aprovechó para inspeccionar la casa a solas. Emma se quedó en su cuarto, con la puerta abierta, dibujando otra vez, aunque esta vez sus trazos eran más erráticos, más densos, llenos de líneas que parecían laberintos y figuras humanas sin rostros. Santiago recorrió la casa en silencio. Cada habitación. Cada rincón. Había marcas en las paredes, pequeñas pero visibles, como si alguien hubiera arañado desde dentro. En los armarios, halló ropa que no pertenecía a ninguna de las dos. Ropa vieja, de niño, incluso juguetes que no coincidían con la edad de Emma. Luego llegó al pasillo trasero. La puerta al sótano estaba allí, al fondo, medio oculta tras una cortina gruesa, como si alguien hubiera querido evitar que se viera. El pomo estaba oxidado, pero no cerrado con llave. Santiago tragó saliva. No tenía linterna, así que usó su móvil para alumbrar. La escalera de cemento descendía en espiral, con escalones angostos, y el aire que subía desde abajo era espeso, denso, cargado de ese mismo olor metálico que había sentido la noche anterior. Bajó lentamente, sintiendo que cada paso lo alejaba de algo más que la superficie. No había electricidad. Solo el sonido de su respiración y el crujido de la madera encima de él. Al llegar al final, apuntó con la luz hacia el interior del sótano y se encontró con un espacio pequeño, rodeado de estanterías llenas de objetos antiguos, lámparas de aceite, frascos con cosas flotando en líquidos turbios. Y una silla vieja colocada justo en el centro. Lo extraño era que estaba orientada hacia una pared completamente lisa, sin ventanas, sin adornos. Como si alguien hubiera pasado horas sentado allí, mirando absolutamente nada. Santiago dio un paso más, y entonces, en el suelo, vio algo que no debería estar ahí. Una caja de cartón cerrada, con cinta negra en los bordes, sobre la que estaba escrito, en letra infantil, no abrir cuando duerme. Se agachó, su respiración cada vez más agitada. Tocó la caja con los dedos temblorosos, y al hacerlo, sintió una corriente fría subirle por el brazo. La caja estaba helada, como si no perteneciera al mismo ambiente. Entonces oyó un sonido detrás de él. Un susurro. Una palabra que no logró distinguir. Se giró de inmediato. Nadie. Solo la pared. Solo la silla. Solo el sótano. Volvió a mirar la caja. Acarició la tapa. Estaba a punto de abrirla, cuando la voz de Emma, desde arriba, se escuchó clara, fuerte, como un grito sin gritar. No lo hagas. Santiago dejó la caja de inmediato, el corazón acelerado, la garganta seca. Subió las escaleras de dos en dos, sin mirar atrás, sintiendo que algo se le pegaba a los talones, como si la oscuridad intentara morderlo antes de que escapara. Emma lo esperaba al pie de la escalera, pálida, con los ojos abiertos como platos. Santiago no supo cómo lo supo, ni por qué sabía que estaba abajo. Pero sus siguientes palabras le congelaron el alma. Cuando se despierta, cambia todo. A veces no soy yo. A veces ella no es ella. Por eso no puedes abrirlo. Eso es lo que la alimenta. Santiago la abrazó sin entender del todo. Pero algo sí tenía claro, lo que había dentro de esa caja no era un recuerdo, ni una cosa inofensiva. Era algo que tenía poder. Poder sobre esa casa. Poder sobre su hija. Y tal vez incluso poder sobre Valeria. Esa noche, volvió a sentarse frente a la puerta, y antes de que el reloj marcara medianoche, Emma se volvió hacia él y dijo, casi en susurro, con una voz que ya no parecía la de una niña. Hoy no es mi cumpleaños. No lo ha sido en muchos años. Pero ella dice que si fingimos que sí, no se enoja. Y entonces, en algún lugar de la casa, empezó a sonar una caja musical que nadie había tocado. Una melodía infantil,
deformada por el tiempo, que se repetía una y otra vez, como una advertencia que nadie había aprendido a escuchar. El sonido de la caja musical se mantuvo constante durante toda la noche, repitiendo esa misma melodía infantil con un ritmo errático que a veces se aceleraba, como si alguien la girara con furia desde el interior de un cajón, y otras veces se detenía por completo durante segundos enteros, para luego continuar de golpe con un tono más bajo, más grave. Como si la música se estuviera pudriendo nota por nota. Santiago no durmió, no porque no pudiera, sino porque comprendió que cerrar los ojos en esa casa era una especie de rendición, y él había sobrevivido a cosas demasiado oscuras como para dejarse vencer por el cansancio. Se mantuvo despierto en el mismo sitio, sentado con la espalda contra la puerta del cuarto de Emma, escuchando cada crujido de las paredes, cada suspiro que venía desde las tuberías. Cada pequeño cambio en el ambiente que le indicaba que, aunque la casa permaneciera en silencio, nunca estaba realmente vacía. Emma no hablaba. Permanecía en la cama, con los ojos abiertos, pero sin mirar realmente nada, como si sus pensamientos fueran lo único que le quedaba de refugio en ese lugar donde ni siquiera los recuerdos eran seguros. No volvió a hablar de la caja, ni del cumpleaños falso, ni de la figura que se sentaba a su lado mientras dormía. Simplemente esperaba, como si supiera que lo peor aún no había pasado. Santiago intentó mantenerse firme, pero por dentro se estaba resquebrajando, no por el miedo a lo que pudiera haber en esa casa, sino por el horror de pensar que esa niña había vivido años enteros en ese infierno sin que nadie hiciera nada, sin que nadie preguntara, sin que nadie notara las señales. En algún momento del día, mientras Valeria salía al jardín trasero con una pala en las manos, una escena que él observó desde la ventana con creciente inquietud, porque no vio que llevara plantas, ni tierra, ni ningún propósito claro más allá del simple hecho de cavar, Emma se acercó a él con algo entre los dedos. Era un pequeño trozo de papel doblado muchas veces, frágil por el uso, como si lo hubiera abierto y cerrado en secreto una y otra vez durante años. Santiago lo abrió con delicadeza, temiendo que se deshiciera, y leyó lo que había escrito con letra temblorosa y tinta azul, como si hubiera sido redactado por una mano infantil que ya no recordaba cómo escribir sin miedo. Lo vi entrar a su cuarto, pero no tenía rostro. Se acostó a su lado. Mamá no se movió. Yo me tapé la cabeza y no volví a mirar. Santiago lo leyó 2 veces, luego 3, hasta que las palabras dejaron de tener sentido y solo quedó la imagen. Intentó preguntar. Intentó entender. Pero Emma no dio más detalles. Solo se alejó, volvió a su rincón junto al armario y se quedó allí sentada durante horas, abrazando sus rodillas con fuerza, como si esa posición fuera el único escudo real que le quedaba. La noche llegó de nuevo, sin aviso, sin transición. Las horas se mezclaban. Santiago perdió la noción del tiempo, de los minutos, de los ruidos normales. Ya no sabía que era producto de la casa y que era resultado de su propia mente deteriorada. El reloj marcaba la medianoche cuando escuchó los pasos. Lentos, cuidadosos, como si alguien deslizara los pies más que caminar. El pasillo estaba oscuro, pero desde la rendija bajo la puerta vio la sombra moverse, primero hacia la habitación de al lado, luego detenerse justo frente a ellos. No tocó la puerta. No respiró. Solo estuvo allí, proyectando su presencia como una carga invisible que llenaba el aire de electricidad. Santiago no se movió. Solo escuchaba. Escuchaba esa forma particular de silencio, el tipo que precede a los momentos en los que la realidad se rompe. Y entonces, sin previo aviso, escuchó el ruido seco de una puerta abriéndose sola. No la suya. La de Valeria. No hubo diálogo. No hubo palabras. Solo un zumbido bajo, casi como un murmullo de fondo, parecido al sonido que hacen las lámparas cuando están por fundirse, y el mismo crujido suave que él había escuchado cuando la cosa, fuera lo que fuera. Se sentaba sobre la cama de Emma. Esperó. Con la respiración contenida. Contando los segundos en su cabeza. Algo se arrastraba en el pasillo, pero no era algo sólido. Era más como una presencia densa, como una bruma pesada que se colaba por las grietas del mundo físico y reclamaba espacio. Lo siguiente que sucedió fue peor que cualquier ruido.
Fue la risa. No era una risa fuerte. No era humana. Sonaba como el eco de una risa grabada, lejana, deformada por estar demasiado tiempo encerrada en un casete dañado. Se detuvo justo frente a su puerta, luego se alejó, como si se deslizara flotando por el pasillo, y finalmente se hizo el silencio absoluto. Un silencio tan profundo que los oídos dolían. Santiago no abrió la puerta hasta el amanecer. Cuando salió, recorrió la casa de nuevo. El cuarto de Valeria estaba vacío. Su cama intacta. Ningún rastro de que alguien hubiera dormido allí. La caja musical seguía sobre la mesa del comedor, pero ahora estaba cerrada, y una cinta roja cruzaba su tapa con letras garabateadas que no estaban allí el día anterior. Decía, él no duerme. Él recuerda. Esa noche, Santiago decidió que no bastaba con vigilar. No bastaba con proteger. Tenía que entender. Tenía que enfrentarlo, aunque no supiera con exactitud qué era eso. Y sabía exactamente dónde empezar. El sótano. Porque si alguien había entrado en ese cuarto sin rostro, tenía que haber salido de alguna parte. Santiago bajó al sótano por segunda vez sin esperar a que la casa durmiera. El aire era más denso que la primera vez, como si cada peldaño descendiera no solo en espacio, sino en tiempo, como si cuanto más se alejaba de la superficie, más cerca estaba de un lugar donde las reglas comunes dejaban de aplicar. Descendía sin linterna, con el móvil apagado, siguiendo el instinto de alguien que ha caminado en medio de ruinas y cadáveres sin dejarse vencer por el miedo, pero con una precaución casi animal. Consciente de que lo que se ocultaba allí no podía medirse con parámetros racionales ni enfrentarse con entrenamiento militar. Cada peldaño parecía emitir un quejido distinto, no solo el crujido habitual de la madera gastada, sino sonidos específicos, como si cada uno ocultara ecos de cosas que se habían dicho o hecho en ese lugar. Un susurro. Una risa breve. Un jadeo contenido. Todo parecía salir de los escalones, como si los años vividos allí hubieran quedado atrapados en su estructura. Al llegar al último, se detuvo. La silla seguía allí, en el centro del espacio, solitaria, orientada hacia la pared vacía, como si alguien aún la usara cada noche para observar aquello que nadie más podía ver. La caja seguía donde la dejó, aunque ahora parecía más inflada, como si su interior se moviera o respirara. No se atrevió a tocarla. El ambiente era frío, sí, pero no era un frío natural. Era un tipo de frialdad que no provenía de la temperatura, sino de una especie de rechazo orgánico del espacio hacia su presencia. No era bienvenido. Lo sentía en los dedos, en la nuca, en la presión sorda en su pecho que aumentaba con cada minuto. En la pared frente a la silla, algo había cambiado. Alguien, o algo, había dibujado con lo que parecía carbón una figura grotesca, larga, amorfa, casi como una silueta humana pero demasiado estirada, con extremidades finas y dedos que terminaban en puntas irregulares. No tenía rostro. Pero donde debería haber uno, había un círculo negro, intenso, completamente sólido. El tipo de círculo que no refleja luz. El tipo de círculo que, si lo miras demasiado tiempo, parece crecer. Santiago dio un paso atrás, como si el dibujo pudiera salir de la pared y envolverlo. Cerró los ojos un momento, intentando contener la oleada de vértigo que lo invadía, pero entonces oyó algo nuevo, no venía de arriba, ni de detrás, sino desde la propia oscuridad al fondo del sótano. Más allá del límite de la linterna, más allá de lo visible. Era el sonido de algo caminando, pero no sobre el suelo. Sonaba como si caminara sobre algo blando, húmedo, que cedía bajo su peso sin romperse. Abrió los ojos. La figura en la pared seguía igual. La caja seguía inmóvil. Pero el espacio no era el mismo. Ya no era un cuarto. Ya no tenía bordes. Donde antes había una pared al fondo, ahora había oscuridad pura, sin forma, sin fin. Como si la casa hubiera dado un paso hacia atrás para revelar una grieta que se abría a un lugar que no pertenecía a este mundo. Santiago no dio un paso más. Sabía lo suficiente para entender que acercarse significaba cruzar un umbral del que tal vez no podría volver. Retrocedió.
Subió los escalones sin perder de vista la oscuridad. Y en el último peldaño, justo antes de salir, escuchó una voz. No fue un grito. No fue una amenaza. Fue una afirmación, susurrada, hablada con la seguridad de alguien que no necesita levantar la voz para ser temido. Emma no es lo que tú crees. Ninguno de nosotros lo es. Santiago se quedó paralizado, con la mano aún sobre el marco de la puerta. No quiso mirar atrás. No necesitaba ver. Porque entendió, de forma visceral, que esa voz no era nueva. Ya la había oído. En sus sueños. En la guerra. En los momentos en que creyó haber perdido la razón. Era la misma voz que lo empujó a levantarse en medio del fuego cruzado, la que lo mantuvo vivo cuando estaba enterrado en polvo y metralla. Siempre pensó que era su subconsciente. Una construcción mental. Pero no lo era. Esa voz lo había seguido hasta casa. Cerró la puerta del sótano con llave. Puso un mueble pesado delante. Luego subió al cuarto de Emma, que lo esperaba sentada sobre la cama, como si supiera que algo se había activado abajo, como si pudiera sentirlo en la piel. No preguntó. Solo habló, con una calma perturbadora que no le pertenecía a una niña. ¿Te habló? Santiago se quedó quieto un segundo. Luego asintió lentamente. Sí. Emma suspiró, no como una niña, sino como una anciana que ha esperado toda la vida a que alguien diga exactamente eso. Entonces ya no vas a poder irte. Esa noche no hubo pasos, ni caja musical, ni risas deformadas. Solo un silencio absoluto, denso, impenetrable, como si la casa contuviera la respiración esperando algo. Y justo antes de quedarse dormido por pura extenuación, Santiago comprendió que la pregunta ya no era qué estaba mal en esa casa. La pregunta era por qué esa casa aún no lo había consumido. ¿Y por qué Emma? Parecía estar esperando que lo hiciera. Santiago despertó con la espalda empapada en sudor, a pesar de que la habitación estaba helada. No había dormido realmente, solo había cerrado los ojos y atravesado una secuencia interminable de imágenes que no podía recordar con claridad, pero que le habían dejado el cuerpo tenso y los músculos alertas. Como si hubiera estado peleando en sus sueños. La luz del día apenas asomaba entre las rendijas de las persianas. Todo se sentía igual, pero él sabía que no lo era. Había algo distinto en el aire, un leve zumbido imperceptible que parecía provenir de las paredes, como si la casa entera se estuviera preparando para decir algo. Emma aún dormía. Respiraba con calma, pero su rostro estaba más pálido que nunca, sus labios ligeramente amoratados, como si durante la noche hubiese bajado la temperatura del cuarto hasta niveles antinaturales. Santiago se levantó en silencio, cubrió a la niña con otra manta y salió al pasillo. Al llegar a las escaleras, se detuvo en seco. Valeria lo esperaba al pie de la escalera. Estaba inmóvil, con el rostro alzado, mirándolo directamente, como si hubiera estado parada allí durante horas, como si no se hubiera movido en toda la noche. Su mirada no tenía ira ni miedo. Tampoco sorpresa. Solo un vacío perfecto, como un espejo sin reflejo. Vestía una bata blanca, la misma que llevaba puesta desde hacía días, pero lo que lo perturbó no fue su ropa, ni su expresión. Fue lo que tenía en las manos. Una fotografía rota en dos. Santiago bajó lentamente, sin quitarle los ojos de encima. Cuando estuvo a solo un par de metros de ella, pudo ver lo que mostraba la imagen, una instantánea vieja, probablemente tomada durante su primer año con Valeria. Él sonreía, abrazado a ella. Pero la parte de la foto que contenía el rostro de Emma había sido arrancada con precisión quirúrgica, dejando solo un borde rasgado. ¿Qué estás haciendo con eso?, preguntó Santiago, sin agresividad, pero con un tono firme, como quien interroga a alguien que claramente ha cruzado un límite. Valeria levantó la mano, mostrando el trozo con la figura de Santiago. Pensé que la había quemado, dijo, como si hablara consigo misma, como si su voz no fuera una respuesta, sino una confesión. Pero no desapareces tan fácil, ¿verdad? Santiago dio un paso más. ¿Por qué has borrado a Emma de esta foto? Valeria lo miró por fin, y esta vez había algo nuevo en sus ojos.
Dolor. Un dolor seco, sin lágrimas, el tipo de dolor que se fermenta por dentro hasta volverse otra cosa. Porque no es ella la que está en esa foto, dijo sin parpadear. Esa niña, no es Emma. Santiago sintió que el mundo bajo sus pies giraba de golpe, pero no dijo nada. No aún. ¿Qué estás diciendo? Valeria se acercó, bajando la voz, como si alguien pudiera oírlos. Ella cambió hace años. Una noche, dejó de responderme con su voz. Dejó de dormir como los niños. Empezó a hablar sola. Empezó a recordar cosas que nunca le conté. Cosas que ni siquiera yo sabía de esta casa. Me decía nombres. Me decía fechas. Me decía cosas que no podía saber. Y luego me dijo que tú volverías, pero que ya no podría esconderse más. Santiago intentó procesarlo, pero la lógica no servía en esa conversación. Estás enferma, Valeria. Te hiciste algo a ti misma. Estás arrastrando a Emma contigo. Ella rió, una risa seca, sin humor, como si no le importara lo que él creyera. ¿Tú crees que la estás protegiendo? Susurró. No la estás protegiendo, Santiago. La estás reteniendo. Ella no pertenece aquí. Ella lo sabe. Y tú lo sabes también, aunque no quieras admitirlo. Santiago retrocedió medio paso. Algo en su pecho se contrajo con fuerza. No era miedo. Era una certeza demasiado horrible como para decirla en voz alta. Lo había sentido desde el primer día. Esa niña, la que lo había llamado papá sin titubear, la que dibujaba cosas imposibles, la que hablaba en voz baja como si compartiera pensamientos con algo invisible, no se comportaba como una niña criada con miedo. Se comportaba como algo que conocía la casa mejor que cualquier adulto. Subió las escaleras de vuelta sin mirar atrás. Cerró la puerta del cuarto. Emma ya estaba despierta, sentada sobre la cama, con la manta aún sobre las piernas. Lo miró sin sorpresa. Y luego, antes de que él pudiera decir nada, habló con la voz más tranquila del mundo. Ella te lo dijo, ¿verdad? Lo que sospechas. Santiago se sentó junto a ella, sintiéndose más derrotado que confundido. Le temblaban las manos. Le ardía la garganta. Emma. ¿Qué eres? La niña no respondió de inmediato. Se limitó a bajar la vista y a acariciar el borde de la manta con los dedos pequeños. Luego alzó la mirada y lo sostuvo, no como una niña, sino como una presencia antigua encerrada en un cuerpo que no le corresponde. Soy la razón por la que esta casa todavía existe. Santiago sintió el impulso de irse. De sacar a Emma en ese instante, de llevarla lejos, de encontrar una iglesia, un hospital, cualquier sitio donde alguien más pudiera hacerse cargo de lo que claramente estaba fuera de su alcance. Pero no lo hizo. Porque, en el fondo, muy en el fondo, una parte de él sabía que no importaba cuán lejos fueran. Emma no estaba encerrada en la casa. La casa estaba encerrada en Emma. Y entonces, como si la historia quisiera empezar a desplegarse por sí sola, la niña añadió algo más. Algo que lo dejó completamente helado. Boy te va a mostrar lo que hizo cuando tú no estabas. Pero cuando lo veas, no me mires. Prométemelo, papá. No me mires. Y justo cuando el reloj marcó las 3 de la tarde, todas las ventanas de la casa se cerraron al mismo tiempo con un estruendo brutal, como si la casa también hubiera decidido que había llegado el momento. El momento de revelar lo que había estado alimentando en las sombras durante todos esos años. El estruendo de las ventanas al cerrarse resonó con una fuerza que no era natural. No fue simplemente el golpe de la madera ni el chillido de los marcos viejos, fue como si la casa entera hubiese soltado un grito contenido durante años. Como si hubiese llegado al punto exacto en el que ya no podía seguir escondiendo aquello que había fermentado en su interior por tanto tiempo. Santiago se levantó de golpe, con el instinto militar invadiendo cada músculo, pero ese reflejo no sirvió de nada. No estaba en una zona de combate, no estaba enfrentando a hombres con armas ni a enemigos que se pudieran anticipar. Esta vez, lo que enfrentaba no tenía rostro, no tenía lógica, y, peor aún, tenía raíces en su propia sangre.
Emma no se movió. Permanecía sentada en la cama, completamente inmóvil, pero no por miedo. No temblaba, no buscaba refugio, no lo miraba como una niña que espera protección. Su cuerpo estaba relajado, su expresión serena. Pero no era paz lo que transmitía. Era otra cosa. Era aceptación. Era el conocimiento silencioso de lo que estaba por ocurrir. Como si todo lo que había vivido, cada encierro, cada noche de insomnio, cada palabra susurrada a la oscuridad, la hubiese preparado para ese momento exacto. Santiago no supo qué hacer. No podía sacarla. La casa no iba a dejarlo. La puerta principal estaba trabada, como si la estructura misma hubiese decidido sellarse. Las ventanas, al intentar abrirlas, no cedían. Como si estuvieran soldados al marco por dentro. No había electricidad. No había señal en su teléfono. Y lo peor, no había sonido. El mundo fuera de esas paredes había desaparecido por completo. Solo quedaba el aire denso, una atmósfera que apretaba los pulmones, y una sensación de que el tiempo había empezado a comportarse de forma extraña, alargando los segundos como si el reloj se burlara de su impotencia. Cuando volvió al cuarto, Emma estaba de pie junto al espejo. El mismo espejo en el que, días antes, él había visto su propio reflejo moverse con un leve retraso, apenas perceptible, pero innegable. Ahora, ella lo miraba desde su reflejo, pero no desde sus ojos. Lo observaba desde algo detrás de sus ojos. Santiago sintió una punzada profunda en el estómago, una mezcla de intuición y vértigo, como si por fin estuviera al borde de entender algo que su mente se negaba a aceptar. Va a empezar, dijo Emma sin girarse. Pero recuerda lo que te dije. Santiago abrió la boca para responder, pero en ese instante, la casa entera tembló. No como un terremoto, no como una vibración estructural. Fue un temblor más íntimo, como si los cimientos mismos se contrajeran. Como si alguien, o algo, respirara desde abajo, desde las raíces de la casa. Y entonces, sin previo aviso, la puerta del sótano se abrió con un crujido tan lento que parecía arrastrar siglos. Santiago bajó. No lo decidió. Sus piernas se movieron solas, como si un hilo invisible lo estuviera guiando. La luz era distinta esta vez. No necesitó linterna. No encendió su móvil. El sótano brillaba con una iluminación suave, rojiza, que no parecía venir de ningún lugar específico, como si emanara de las paredes mismas. Cada paso descendido lo alejaba más del mundo real, y con cada escalón sentía que dejaba atrás algo que no iba a recuperar, la noción del tiempo, de la lógica, de la esperanza. Al llegar al final, la silla ya no estaba. La caja tampoco. En su lugar, había una figura sentada en el suelo, de espaldas, con el cabello largo, oscuro, empapado como si acabara de salir de un pozo. El cuerpo temblaba levemente, no de frío, sino como si se contuviera. Como si tratara de no explotar. Santiago no podía ver su rostro. Y entonces, con un tono de voz tan bajo que apenas se oía, la figura habló. ¿No la buscaste? La frase cayó como plomo. Santiago dio un paso atrás. ¿Qué? Tú lo sabías. Lo sentiste. Pero no volviste. Entonces la figura se puso de pie. Lentamente. Giró apenas el rostro, pero no mostró la cara. Y fue en ese instante que Santiago entendió que esa no era una figura ajena. Era Valeria. O más bien, era el molde de Valeria, una copia exacta, pero vacía, como si alguien hubiese memorizado su forma y la hubiese reconstruido con algo podrido por dentro. Ella no avanzó. Solo levantó una mano. Y Santiago, por instinto, levantó la suya también, reflejándola. Ella no es tu hija, dijo la figura. Es la que se quedó cuando tú te fuiste. Es la que llenó el hueco. Y nosotros la dejamos entrar. Santiago cayó de rodillas. No por dolor físico. Era otra cosa. Era el derrumbe total de todo lo que pensaba que entendía. ¿Emma no era su hija? ¿O no del todo? ¿Qué significaba que la habían dejado entrar? ¿Quiénes? ¿Cuándo? Entonces recordó algo.
Una carta que nunca se envió. Una ecografía que Valeria nunca mostró. Una ausencia de llanto al nacer. Cosas pequeñas. Detalles que se acumulan. Y la peor verdad comenzó a asentarse en su mente, quizás, lo que él pensó que era abandono, fue protección. Quizás Valeria no lo había alejado por egoísmo, sino porque sabía que si él se quedaba, sería el siguiente en ser reclamado. Subió las escaleras corriendo. El sudor frío le cubría la espalda. Abrió la puerta del cuarto y Emma ya no estaba. El espejo estaba roto. La manta en la cama tenía marcas de manos pequeñas. En el piso, dibujos esparcidos. Todos iguales. Un hombre. Una niña. Una puerta. Y una figura sin rostro que siempre estaba detrás. Santiago comenzó a gritar su nombre. Recorrió la casa. Abrió cada armario. Cada cuarto. Nada. Entonces, en el salón, la encontró. De pie. Mirando el muro. Susurrando algo. Y en cuanto se volvió hacia él, Santiago comprendió lo que Emma había querido decir cuando le pidió que no la mirara. Porque esa no era su cara. Era la cara de algo que no necesitaba tener ojos para verlo todo. Una mueca sostenida por músculos que no debían moverse así. Una sonrisa demasiado amplia, como si el rostro se hubiera estirado para acomodar algo más antiguo, más profundo, más ajeno. Y lo peor no fue verla. Lo peor fue escucharla reír. Porque no era la risa de una niña. Era la risa de alguien que había estado fingiendo durante mucho, muchísimo tiempo. Y ahora, por fin, se sentía en casa. Santiago no pudo moverse. La imagen que tenía frente a él desafiaba toda explicación, toda razón, todo lo que hasta ese momento se había aferrado a la lógica para no desmoronarse por completo. Lo que estaba allí, parado en medio del salón, con la misma estatura, el mismo vestido, la misma voz, no era su hija. O tal vez sí lo había sido alguna vez, en algún momento de los años perdidos, pero lo que quedaba en ese cuerpo ahora era otra cosa, algo que lo observaba desde dentro como si lo conociera de antes. Como si hubiera estado esperando su regreso desde mucho antes de que él supiera siquiera que tenía una hija. La figura, Emma, o lo que fuera que usaba su forma, sonreía sin pestañear. Esa sonrisa era lo más perturbador. No era malvada, no era demoníaca en el sentido caricaturesco que la mente suele imaginar. Era peor. Era sutil. Era familiar. Era una sonrisa que podía pasar desapercibida para cualquiera que no supiera lo que él sabía ahora. Una sonrisa que, si la veías desde lejos, parecía inocente. Pero de cerca te mostraba que detrás de ella había algo que no comprendía la emoción humana, que imitaba los gestos, que había estudiado las expresiones como un actor ensaya una obra. Pero que no sentía absolutamente nada. Papá, dijo, con la voz suave, exactamente igual que el primer día que lo llamó por ese nombre, ¿por qué estás tan triste? Santiago no respondió. No podía. Su garganta era un nudo, su cuerpo entero una tensión insoportable. Sabía que, si decía algo, si le respondía, si establecía contacto emocional con esa cosa, estaría permitiéndole aferrarse aún más. Recordó lo que ella, Emma, la real, si es que alguna vez existió como él creyó, le había pedido, que no la mirara, que no hablara, que no creyera. Que no la dejara entrar más profundamente. Pero ya era tarde. La cosa dio un paso hacia él, y con ese solo movimiento, el aire en la habitación cambió. Las luces parpadearon. Las paredes crujieron. El reloj en la repisa cayó al suelo y se detuvo. El tiempo dejó de fluir como siempre. Todo se comprimía a su alrededor. ¿No te alegras de haber vuelto? Preguntó la voz con esa dulzura ensayada. Mamá no era suficiente. Ella se resistía. Por eso tuve que romperla un poco. Pero tú aún puedes ser como antes. Puedo ser Emma. Puedo volver a serlo, si tú te quedas. Santiago retrocedió lentamente. No sabía a dónde ir. La casa ya no respondía a sus acciones. Las puertas habían desaparecido. Literalmente.
Donde antes había marcos, ahora solo había paredes lisas, sin fisuras, como si la casa hubiera cambiado su estructura interna para sellarlo dentro. Intentó huir hacia las escaleras, pero lo que encontró fue una repetición. El mismo salón, la misma figura, ahora sentada en el sofá, esperándolo, como si lo hubiera adelantado. Como si su voluntad ya no fuera relevante dentro de ese lugar. ¿Te acuerdas del dibujo?, dijo la figura, ahora sosteniendo uno de los papeles arrugados con crayones negros. Dibujé la puerta, ¿verdad? Pero no la abrí. Porque no se abre con manos. Se abre con intención. Se abre con cariño. Se abre cuando alguien quiere quedarse de verdad. Santiago gritó. No con ira, ni con desesperación. Gritó como quien se está desgarrando por dentro, como quien entiende que ya no hay una línea clara entre lo real y lo impuesto, entre la víctima y el verdugo. Golpeó la pared, golpeó el piso, buscó cualquier salida, cualquier símbolo de cordura, pero no lo encontró. Las paredes eran suaves al tacto, como si respiraran. Como si estuviera dentro de algo vivo, algo que lo envolvía no para matarlo, sino para absorberlo. Y entonces ella apareció otra vez. Detrás de él. Siempre detrás. No es justo que te vayas, papá, susurró. Yo te esperé. Santiago se giró. Y por primera vez desde que esa pesadilla había comenzado, la miró de frente, sin miedo, sin dudas. La miró con toda la rabia, el dolor, la confusión, pero también con el amor real, humano, puro, que alguna vez había sentido por la hija que no conoció. Y le habló. Tú no eres Emma. Jamás lo fuiste. Algo se rompió en la criatura. No en su cuerpo, sino en su forma. Por un segundo, sus ojos se convirtieron en espejos. Reflejaban no a Santiago, sino a una versión más joven de él, con uniforme, herido, perdido, repitiendo una oración bajo la lluvia. Luego reflejaron a Valeria, gritando sin sonido, corriendo con la niña en brazos, cruzando una puerta, cerrándola con fuerza. Y finalmente, reflejaron a una niña que no tenía nombre, que no tenía rostro, flotando en una cuna bajo una casa donde nadie la quería. Yo no pedí esto, dijo la criatura con voz quebrada, una voz que por primera vez sonó sincera, como si por un momento el disfraz se agrietara. Solo quería que me miraras. Santiago dio un paso adelante. No por compasión. No por rendirse. Sino porque entendía que no se trataba de escapar. Nunca se trató de eso. Se trataba de cerrar lo que había quedado abierto. Y esa puerta, la verdadera puerta, la que ni él ni Valeria supieron ver, llevaba demasiado tiempo entornada. ¿Qué eres?, preguntó, no con miedo, sino con la fatiga del que necesita saber. La figura parpadeó. Luego sonrió de nuevo, pero esta vez sin fingir dulzura. Soy lo que queda cuando el amor no llega a tiempo. Y entonces, sin más palabras, la casa entera comenzó a derrumbarse. Pero no hacia afuera. Hacia adentro. Como si se replegara sobre sí misma, como si todo lo construido, memorias, paredes, voces, historias, se tragara a sí mismo hasta volverse un único punto negro en el aire. Y Santiago tuvo que decidir. Quedarse o soltar. El grito no vino de ella. Vino de la casa. Un sonido ancestral, profundo, como si las paredes respiraran por última vez, como si el alma de la estructura se partiera en 1000 pedazos al sentir que su huésped se rebelaba. El piso tembló bajo los pies de Santiago con una violencia que no respondía a la lógica física, no era un terremoto, no era vibración. Era una especie de espasmo existencial, como si la misma realidad tratara de expulsarlo, de desgarrar los cimientos de lo que había sido construido sobre dolor, abandono y la promesa rota de un regreso que nunca llegó a tiempo. La criatura, la que usaba la cara de Emma, la que se movía como ella, la que sabía hablar con su voz, se replegó sobre sí misma, pero no por miedo, sino por rabia. No había esperado eso. No había previsto que Santiago resistiría. Porque lo había estudiado, lo había sentido en sus pensamientos, en sus remordimientos, en su culpa, ese veneno invisible que se arrastra dentro de uno y lo mantiene débil durante años.
Lo había alimentado con recuerdos, con la idea de una hija ausente, con la necesidad de redención. Porque eso era lo que hacía, no atacaba con violencia, atacaba con amor, con deseo de reparar, con la promesa de una segunda oportunidad que en realidad era una trampa. ¿Qué vas a hacer ahora, Santiago? Preguntó la criatura mientras el suelo crujía, mientras los cuadros en las paredes estallaban uno por uno. ¿Vas a matarme? ¿A salvarla? No puedes. Porque ella ya no está. Porque tú la dejaste sola. Te fuiste. Y yo me quedé con todo lo que tú dejaste atrás. Él no respondió. Porque la respuesta no estaba en las palabras. Estaba en lo que había comprendido en las últimas horas, en lo que había aceptado cuando bajó al sótano, en lo que había sentido al mirar a la criatura a los ojos. Emma, su verdadera hija, había existido. Pero algo sucedió. Algo que nadie nombró. No fue culpa solo de Valeria. No fue el abandono. Fue el silencio. Fue la espera. Fue ese hueco abierto que dejó su ausencia, una grieta tan profunda que el mundo no pudo cerrar, y en esa grieta, algo más entró. Emma murió. No físicamente. Murió emocionalmente. Murió cuando se sintió invisible. Murió cuando no hubo nadie que respondiera a sus miedos. Murió cuando las paredes le respondían más que su madre. Y lo que quedó, no fue ella. Fue esto. No voy a luchar contigo, dijo Santiago finalmente, su voz grave, firme, irreconocible incluso para él. Porque eso es lo que quieres. Que te reconozca. Que te dé poder. Que me quede aquí creyendo que puedo arreglar algo que ya está muerto. La criatura gruñó. Su cuerpo empezó a mutar. El rostro se deformó, los brazos se estiraron, los dedos se afilaron. Ya no necesitaba fingir más. La máscara cayó. Era un cuerpo humano sin rasgos definidos, con pedazos de todos, la sonrisa de Emma, los ojos de Valeria, la voz de alguien que lloraba desde un pozo. Un híbrido imposible de amor y rencor, de infancia robada y poder ganado a través del sufrimiento ajeno. Si te vas, ella muere. Gritó la cosa con una voz que ya no era humana. Y tú también. No hay afuera. No hay otra vida. Solo esto. Solo yo. Esta es tu casa ahora. Siempre lo fue. Santiago sintió que la presión sobre sus huesos aumentaba, como si la casa entera tratara de colapsar sobre él, como si cada centímetro del aire pesara toneladas. Pero entonces recordó algo. Una imagen. Una de las últimas que Valeria le había enviado antes de que se perdiera todo contacto. Una fotografía de un colgante pequeño en forma de cruz que colgaba del cuello de Emma cuando apenas era un bebé. Algo que, incluso cuando él se olvidó de muchas cosas, nunca pudo sacar de su mente. Lo sacó de su bolsillo. Lo había llevado siempre, como una superstición tonta, como un símbolo de lo que nunca pudo cuidar. El colgante brilló tenuemente bajo la luz roja de esa dimensión torcida que ahora lo rodeaba. Y en el instante en que lo levantó, la criatura retrocedió, no por miedo, sino por odio. No era el objeto en sí. Era lo que representaba. Una elección. Un vínculo real. Un amor que no era prestado, ni manipulado, ni impuesto por la culpa. Tú naciste del abandono, dijo Santiago, caminando hacia ella con los ojos clavados en los suyos. Pero no naciste de mí. La casa comenzó a rugir. Literalmente. Las paredes se agrietaron. El techo crujió como si fuera a partirse en dos. Y justo cuando la criatura lanzó un chillido agudo, inhumano, se lanzó sobre él. Y entonces, Santiago no la esquivó. La abrazó. No como un acto de entrega. No como una rendición. Sino como quien abraza a un hijo que nunca existió, pero que necesitaba, desesperadamente, que alguien lo viera. La criatura tembló. Gritó. Mordió. Golpeó. Pero Santiago no soltó. Está bien, susurró. Ya no tienes que fingir más. Y entonces, todo se apagó. No hubo explosión. No hubo sangre. No hubo redención gloriosa. Solo oscuridad.
Santiago abrió los ojos. Estaba en el sofá. La casa seguía en pie. Limpia. Iluminada por el sol de la mañana. Afuera, se oían pájaros. El reloj en la repisa marcaba las 8 en punto. La puerta principal estaba entreabierta, dejando entrar el aire fresco. Se puso de pie. Caminó con cautela por el pasillo. No había rastro de Valeria. Ni de Emma. Ni del sótano. Solo una foto sobre la mesa del comedor. Una imagen antigua. Valeria, Santiago y una niña. Pero no era Emma. Era otra. Y en el reverso de la foto, escrito con lápiz, una frase que no reconocía. Gracias por quedarte lo suficiente como para soltarme. Santiago salió de la casa. Y detrás de él, sin ruido, sin protesta, la puerta se cerró. Y esta vez, no volvió a mirar atrás.